Dieta rica en grasas saturadas, edad mayor de 40 años, la uterosigmoidostomía, la bacteriemia por Streptococcus bovis o el pólipo hiperplásico. Regalado, ¿no? El pólipo hiperplásico no lo es el adenomatoso. La dieta rica en grasas sí, y la dieta rica en nitratos también. Una vez que uno tiene más de 40, 50 años y es un riesgo, hacer una ureterosigmoidostomía, o sea, un tipo de cirugía, es obviamente un factor de riesgo siempre. Y ya les he dicho que la bacteriemia por Streptococcus bovis no es causa, pero sí es una asociación, ¿ya? Pregunta 41. ¿Cuál es el diagnóstico anatomopatológico más probable de una pieza de colectomía perteneciente a una persona en la cuarta década de la vida que tiene más de 100 pólipos de un adenocarcinoma? Regalada. ¿Cuál es? Polimomatosis adenomatosa familiar. ¿No es cierto? Eso he dicho, más de 100 pólipos que siempre malignizan es polipomatosis adenomatosa o colónica familiar. Pregunta 42. En cuanto a la poliposis intestinal, ¿cuál de los siguientes síndromes no es hereditario? Gardner, Cronkite-Canada, Turcot juvenil o Peutz-Jeghers. Poliposis no hereditaria. ¿Cuál era? El Cronkite-Canada. Claro, porque los otros 4 son los que han visto previamente, ¿no es cierto? Entonces, el Gardner, el Turcot, la poliposis juvenil y el Peutz-Jeghers pertenecían a todo ese grupo que les he dicho que recuerden en un momento que son considerados hereditarios, gen APC, cromosoma 5. En cambio, el Cronkite-Canada pertenece al grupo de poliposis que no son hereditarias. Y acá tienen los 4 tipos de poliposis no hereditarias. Doctores, ni se esfuercen en buscarlos. Hay tan poco como canciones buenas de Enrique Iglesias. Muy poco. ¿Ya? Nada. Síndrome de Cronkite-Canada, poliposis inflamatoria, neumatosis cistoides, poliposis linfoide, no les preguntan en el examen. Salvo el Cronkite-Canada, que podría ser por el nombre algo extraño, podrían tomarlo en consideración. Más preguntan los otros, los hereditarios. Pero solo para que tengan en cuenta que ese tipo de preguntas podrían hacerles en el examen. ¿Ya? Para el Cronkite-Canada, lo único que tienen que recordar es que tiene alteraciones ectodérmicas, como atrofia ungueal, alopecia y hiperpigmentación. Pero es un síndrome de poliposis, ya he dicho, no hereditario. ¿Ya? Es tan raro que en el Congreso Mundial de Gastro de China, había en un póster síndrome de Cronkite-Canada, al propósito de un caso. O sea, si ni ellos ven, nosotros mucho menos vamos a tener algo parecido a eso. Muy raro, son cosas muy extrañas realmente. Ante un paciente de 70 años con alteraciones del tránsito intestinal, pérdida de peso de 5 kilogramos de peso en los 2 últimos meses y rectorragias, la exploración de elección es, ¿qué le hacen? Una gastroscopía, TAC, sangre oculta en heces, colono o arteriografía. Por supuesto, paciente que tiene 70 años, riesgo, ha perdido peso, tiene rectorragias, tiene que ir a una colonoscopía con biopsia. Ya saben, lo más frecuente en el cáncer de colon, rectosigmoides, del segundo lugar más frecuente, la parte de ascendente. La ubicación más frecuente de la TB intestinal es fácil, ¿no? Esa es la válvula, la parte idioseca. O sea, la misma que en Crohn, ¿sí? La misma que en Crohn, la parte del idión terminal. Un poquito de TB, solamente para que vean algunos detalles. Ya lo hemos conversado en la parte de enfermedad inflamatoria. Ya saben que la ubicación más frecuente es la TB pulmonar. Pero recuerden que no solo existe TB en estas zonas. Puede haber esta TB en el sistema nervioso central, ¿no? Para los que van a hacer neuro. O los que van a hacer traumato, reuma, existe lo que llamamos mal de POT, o es la TB en la columna, ¿no? En la columna vertebral. Miren cómo es, ¿no? Un aplastamiento y fracturas patológicas. O esto que ya ni se ve, por eso está en blanco y negro, ya no se ve muy frecuentemente pero es una TB linfática, por ejemplo, ¿no? De ganglios linfáticos. O esta grosería que dicen, micosis, mi hijito tiene hongo. No tienen hongos, ¿no? Pero tranquilamente tomas la muestra de esta zona o de líquido y sale TB. Y esta es una TB, por ejemplo, cutánea. No es una TB cutánea. O esto de lo que nos interesa un poquito más a nosotros los gastros, que es una TB intestinal. ¿Ya? Es una tuberculosis intestinal, ¿no? Lesiones ulceradas, múltiples, hipertróficas. Se parece mucho al Crohn.
En el Perú, miren la edad de presentación, entre los 11 y 40 años, de la TB intestinal. Ojo, estoy hablando de TB intestinal. Es un poquito mayor en el sexo femenino como epidemiológicamente. Existen tres formas o tres gérmenes o tres bacterias en este caso que pueden producir TB intestinal, que son el Mycobacterium tuberculosis, el bovis y el avium intracelular, ¿ya? O el avium complex. El más frecuente obviamente es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Cuya transmisión básicamente puede ser por vía hematógena a través de una TB miliar fundamentalmente, o por el esputo deglutido, ¿no? Tose el paciente, no esputa bien, deglute su propio esputo contaminado y eso va al tracto gastrointestinal. Estas son las dos formas de diseminación a la parte intestinal, por deglución y por TB miliar, que es hematógena. En cambio, el Mycobacterium bovis, ¿cómo se adquiere? Por la leche, ¿no es cierto? Bovis viene de bovino, entonces será la leche de las vacas que están infectadas. Entonces, esa será una TB primaria, porque esa no pasará por una TB pulmonar, va a pasar de frente simplemente por contagio directo de la leche contaminada. Y el Mycobacterium avium intracelular generalmente es un microorganismo que es más que todo que se ve en pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Es un oportunista realmente. Entonces lo que hace, como el Zorrito Aguirre, solamente es un oportunista. No saben quién es el Zorrito Aguirre, lo sé. No se preocupen, no ven fútbol de ustedes. El Mycobacterium avium complexo se ve en pacientes que tienen un conteo de CD menor de 50, ¿ya? O sea, un paciente realmente inmunodeprimido con VIH. Ellos pueden tener, entonces, son las tres formas o los tres patógenos que se ven en TB intestinal. Ya saben que el origen puede ser ganglionar o genital muchas veces, la ingesta de lácteos contaminados o las lesiones pulmonares previas como la TB miliar. Las tres formas de infección que les he mencionado: oral, ya saben, por el esputo infectado o lácteos contaminados; hematógena, a partir de la TB pulmonar o miliar; y ahí por extensión a órganos vecinos. O sea, a veces la TB renal o la TB genital puede hacer salto por contigüidad nada más al intestino, pero obviamente ya será en un caso bastante diseminado. La forma de presentación más frecuente de la TB intestinal es ulcerada, hipertrófica, mixta, hipertrófica o hipotrófica o hiperplásica. ¿Cuál marcarían ahí? Por supuesto. Por eso les he dicho que se parece al Crohn. Lo más frecuente es que sea ulcerada, ¿no? Miren, la forma ulcerada, 50 a 60%. Hipertrófica, 10 a 25%. Y la mixta, 30%, ¿no? Este es un poco para que aprendan a diferenciar algunas formas de la tuberculosis abdominal con la enfermedad de Crohn. Recuerden que la enfermedad de Crohn es muy variable, porque tiene diarrea, dolor abdominal, fístulas, pero recuerden que se parece muchísimo a la enfermedad a la tuberculosis. Y la tuberculosis, acá sí tienen que tener en consideración que la TB intestinal puede dar la masa, puede dar sangrado. No confundan TB intestinal con TB peritoneal. La TB peritoneal lo que tiene fundamentalmente es ascitis. Hay dolor, pero hay ascitis. La TB intestinal no tiene ascitis, es una TB intestinal. La peritoneal es la que tiene la ascitis, ¿ya? La TB esofágica es pues bastante más rara de lo habitual, ¿no? Fiebre, disfagia, etcétera. Pero eso no es muy importante aquí. La ubicación más frecuente de la TB intestinal, ya saben, iliocecal. No lo olviden nunca, por favor. Miren la forma de presentación. Lo más frecuente es que haya diarrea, con moco, con sangre, pero también puede haber estreñimiento, por si acaso, ¿ya? O sea, podría haber estreñimiento, cuidado que vean eso en el examen. Astenia, anorexia, baja de peso, y no se olviden que fístulas de abscesos y fisuras es frecuente, igual que en el Crohn. Fístulas, abscesos, fisuras, y la poca respuesta al tratamiento quirúrgico. En los exámenes de laboratorio puede haber anemia, leucocitosis, BCG, la albúmina puede estar disminuida. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Obviamente el diagnóstico se hace buscando el bacilo de Koch. Lo que tienen que hacer es buscar el bacilo de Koch. Sea en esputo, sea en heces, sea en contenido gástrico, en lo que quieran, pero tienen que buscar el bacilo de Koch, ¿no? En la TB peritoneal, por ejemplo, lo importante es encontrar el test de ADA, ¿no? El test de adenosina desaminasa. Cuando ustedes hacen una punción de líquido acítico, buscan el test de ADA.
Y obviamente el CA125 puede estar elevado, pero ojo, no es específico, porque el CA125 es un marcador tumoral que se puede encontrar en ¿qué? Cáncer de ovario, ¿no? O cánceres mesenquimales, ¿no? Entonces no es realmente muy confiable para tumores. Signo de la cuerda o la parte de estenosis fundamentalmente, igualito que en el Crohn, ¿no? Miren acá, el signo de la cuerda, claramente para que lo vean mejor. ¿Ven? Este es el signo de la cuerda, que se ve en una TB, no en un Crohn como en el caso anterior. En la radiografía, obviamente hay que pedir radiografía de tórax para ver si hay foco pulmonar principal, pero hay dos cosas que se ven en una radiografía de colon usualmente, que es el signo de Sterling, que es cuando hay una elevación, un defecto en el relleno del ciego, acortamiento y ascenso del ciego y incremento del ángulo secal. A eso le llaman signo de Sterling, ¿no? Y el signo de la cuerda, que es lo que les he mencionado varias veces, ¿no? Eso es a tener en consideración, por favor. La TAC también puede ser utilizado para ver ganglios, sobre todo, fundamentalmente, y no se olviden del granuloma. El granuloma en la biopsia es un granuloma caseificante o necrotizante, a diferencia del Crohn, que es no necrotizante o no caseificante. Ya saben que se tiene que buscar el bacilo, demostrar los bacilos alcohol ácido resistentes. ¿Y si qué pasa si lamentablemente no puedes diferenciar un Crohn de una colitis por ningún lado? O sea, no puedes, no hay histología, no se puede, clínica, no hay. Lo que tienes que hacer es tratamiento. En este país lo que se hace es tratamiento para TB. Entonces, empíricamente le arrancas tratamiento para TB. Si responde al tratamiento, genial. Si no responde, era Crohn. ¿No? Porque obviamente no pueden arrancar con el tratamiento para Crohn. No se puede arrancar, porque el tratamiento para Crohn es corticoide. Si arrancas el corticoide, le dan de alta. ¿No es cierto? Bien alta, pero... Complicaciones. ¿Cómo se complica normalmente la TB? Como en obstrucciones, con perforaciones, como hemorragia. Pero recuerden que las fístulas también son muy frecuentes, ¿ya? Y sobre todo las enteroentéricas. También desnutrición. El diagnóstico diferencial de una TB intestinal: Crohn, linfoma, adenocarcinoma y las infecciones fúngicas y virales que les he dicho, histoplasma, además de Yersinia, además de Campylobacter. No se olviden, son las que se parecen mucho a ellas. El tratamiento es el mismo tratamiento que se utiliza para TB pulmonar: rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, ¿no? De acuerdo a los nuevos esquemas de tratamiento que tienen desde el año pasado, ¿no es cierto? Y a eso ya lo tienen que saber, eso lo ha sacado el MINSA el año pasado, así que olvídense de sus esquemas anteriores, ese esquema nuevo ahora. Varón de 25 años procedente de asentamiento humano, con antecedente de dolor abdominal, presenta náuseas y vómitos de una semana de evolución, sin alza térmica, con escasa eliminación de platos y heces. Examen clínico: pálido, adelgazado, moderada distensión abdominal, ruidos peristálticos incrementados, abdomen con niveles hidroaéreos, leucocitos 5500, velocidad de sedimentación incrementada. ¿Diagnóstico? ¿Qué será? ¿Una obstrucción por TB? ¿Sí? Es probable. ¿No podrá ser una apendicitis? No tiene pinta de una apendicitis. Además, hay algo que ya les dicen previamente: lo del asentamiento, los niveles hidroaéreos, hay obstrucción intestinal y generalmente es por TBC, ¿no? No, es una pregunta del año pasado, por si acaso. Bueno, vean que está bien fácil, ¿no? Esta es otra pregunta del año pasado. Paciente con dolor en fosa ilíaca izquierda y masa palpable, con diagnóstico probable de diverticulitis aguda. ¿Qué examen está contraindicado? Radiografía de colon, radiografía simple, TAC, resonancia o ecografía. ¿Qué está contraindicado? Una radiografía de colon, por supuesto. No se hace radiografía de colon con enema. En un paciente con diverticulitis, doctores, nunca pidan radiografía de colon con enema y nunca pidan colonoscopía. No se hace colonoscopía ni radiografía de colon cuando está con diverticulitis en ese momento, ¿ya? Porque obviamente hay más riesgo de perforación. TAC, resonancia, ecografía, radiografía simple sí lo pueden pedir. Vamos a hablar un poquito entonces de enfermedad diverticular, que sí es bien importante para ustedes. Más o menos para que tengan idea de qué se trata, ¿no? Normalmente la ubicación más frecuente de los divertículos es ¿dónde? La ubicación más frecuente es sigmoides, ¿de acuerdo?
¿De dónde sangran más frecuentemente los divertículos? De los divertículos del lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, pueden encontrar divertículos en cualquier parte del colon. Los más frecuentes son en sigmoides, pero los que sangran más son los del lado derecho. ¿Sí? Entonces, mucha atención a eso. Más o menos para que venga un poco la fisiopatología de cómo está asociado todo eso, ¿no? Obviamente está asociado a una pobre dieta con fibra, está asociado a constipación, está asociado a tránsito intestinal. Esto es como se ve normalmente una diverticulosis, ¿no? Usualmente ya saben que es mucho más frecuentemente ubicado en el lado izquierdo, mucho más frecuentemente en sigmoides. Lo que pasa en las paredes del colon es que en la zona donde ingresan los vasos sanguíneos se llaman zonas de debilidad. Son dos zonas donde la mucosa es mucho más débil y con la presión intraabdominal eso se forma como una especie de sáculo, ¿no? Una especie de bolsita. Y así se van a formar múltiples orificios diverticulares, ¿ya? A eso se llama enfermedad diverticular del colon, ¿no? ¿Cuándo se va a llamar diverticulitis? Precisamente cuando este divertículo empieza a inflamarse de esta manera, porque puede haber un coprolito o algo que obstruye en esa zona, o simplemente por el aumento de presión se perfore, ¿ya? Se perfora y se infecta, ¿no? Entonces va a haber fiebre, va a haber probablemente constipación o diarrea, pero típicamente hay un dolor abdominal intenso en esa zona, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que va a pasar, se va a infectar y se va a llenar de pus, ¿no? Se llena de pus. Y cuando se llena de esto, ¿qué va a pasar? Se llega a perforar de alguna manera y eso ocasiona los síntomas sistémicos. O sea, hay fiebre, hay dolor abdominal, sensibilidad a la palpación en esa zona, puede haber constipación o puede haber diarrea, pero eso es lo que ocasiona una diverticulitis. No me confundan diverticulitis con diverticulosis, ¿de acuerdo? La diverticulosis es simplemente la presencia de los divertículos, pero la complicación más frecuente de la diverticulosis es el sangrado. Recuerden que es la causa más frecuente de sangrado digestivo bajo. ¿Ya? La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja son la diverticulosis. La diverticulitis es solamente la inflamación e infección y síntomas sistémicos. ¿De acuerdo? Entonces ya saben que es una zona de debilidad de la pared muscular, más frecuente en el colon izquierdo, pero sangran más los del lado derecho. Miren cómo son las zonas de debilidad, ¿no? Son las zonas donde ingresan generalmente los vasos sanguíneos, tal como ustedes pueden ver acá. Entonces, con el aumento de la presión intraluminal, eso se debilita y forman las saculaciones que ya han visto. A mayor edad, mayor cantidad de diverticulosis, ¿ya? Miren, hay 80% de pacientes que mayores de 80 años que tienen diverticulosis. Por consiguiente, si bien es cierto que es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, no es una complicación frecuente del sangrado, a pesar de que es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja. Miren, de pacientes mayores de 80 años, ¿cuántos tienen divertículos? 60 tranquilamente de los 80, ¿no? Y de esos 60, ¿cuántos sangran? Les aseguro que ni el 5%. ¿Ya? Pero aún así, es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja, a pesar de eso. Entonces, mucha atención con eso, ¿ya? Afecta igual a varones y a mujeres, ¿no? Usualmente los divertículos no complicados pueden estar sintomáticos o asintomáticos. Lo más frecuente es que sea sintomático, o sea que no haya molestias. Así como los sintomáticos, que no están infectados, ni perforados, ni con sangrado, pueden presentar dolor abdominal. Esos son sintomáticos, solo dolor abdominal, pero sin fiebre, sin sensación de masa, ni nada por el estilo. Obviamente complicada la diverticulitis, sangrado o obstrucción. El diagnóstico, ojo, el diagnóstico de los divertículos, cuando no están complicados, sí se puede hacer con radiografía de colon o con colonoscopía. Cuando no están complicados, si hay diverticulitis, estas dos cosas están contraindicadas completamente, ¿ya? Y la única forma entonces de diagnosticar la diverticulitis, ¿cuál sería? TAC. Toman una tomografía y van a encontrar la masa inflamatoria en esa zona, ¿no? Acá ven los divertículos, miren, acá está, 1, 2, 3, 4, un montón de divertículos, acá. Esos, miren acá, en transverso, múltiples orificios diverticulares. Fácil de diagnosticar con una radiografía. O con una colonoscopía, ahí están los divertículos.
múltiples saculaciones en esa zona, ¿no? Eso es una diverticulosis. La diverticulitis ya saben que da dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos, ¿no? Y más o menos para que vean un poco nuevamente la parte fisiopatológica de esto, ya saben qué es lo que se presenta. Normalmente los movimientos intestinales son así, ¿no? Contracciones normales. Las heces pueden pasar muchas veces duras cuando hay mucho estreñimiento. Y esta zona, cuando hay divertículos, se vuelve un poco más rígida, ¿no? Y un poco más estenótica en estos pacientes. Entonces, ese aumento de presión que hay por el intento de hacer la deposición hace que estas zonas, que están ya debilitadas de alguna manera, se llenen con un poco de deposiciones y de alguna manera se perforen. Y de esa manera puedan producir la infección y la diverticulitis en sí. ¿De acuerdo? ¿Está fácil de entender eso? Sí, ¿no es cierto? Y eso es lo que da, eso es una diverticulitis en sí. ¿Cuál es el tratamiento de la diverticulitis? ¿Cirugía? Antibióticos, doctores. Nada más que antibióticos. El antibiótico que se utiliza ciprofloxacino y metronidazol. Es un esquema que se puede utilizar, cipro y metro. El otro esquema que se utiliza es el de piperacilina tazobactam, cuando ya es muy grosero, o el de ampicilina con sulbactam, que también se puede utilizar, ¿ya? Entonces son los tres que se puede usar. Acá usamos más frecuentemente ciprofloxacino con metronidazol. Una vez que empieza, le dan 1 o 2 días de NPO hasta que mejore un poco el dolor, luego empiezan la dieta, ahí ya le pasan a vía oral los antibióticos y lo mantienen por unos 10 días después del alta. Más o menos 10 días de tratamiento con antibióticos es suficiente para eso. Miren, ¿qué es la otra complicación de los divertículos? Que sangren, ¿no? Esa es la causa más frecuente de hemorragia y este es un sangrado diverticular. El sangrado diverticular no duele. ¿Ya? No duele para nada. Solamente el paciente mayorcito de un momento a otro hace una deposición y ¡flag! Viene un montón de sangre en su deposición, mucha hematoquesia. Entonces, eso no duele, es una diverticulosis. ¿Cuál de las siguientes causas de lesiones intrínsecas de tipo inflamatorio de la pared intestinal pueden causar obstrucción? Es una pregunta de este año. ¿Cuál de las siguientes causas de lesiones intrínsecas de tipo inflamatorio de la pared intestinal pueden causar obstrucción? Malrotación, invaginación, diverticulitis, bridas o absceso. Por supuesto, ¿no? Es una lesión intrínseca y es dicho que sí puede obstruir de alguna manera. Entonces la diverticulitis es una de ellas. Eso han preguntado este año, por ejemplo, en el examen. ¿Qué tipo de herida quirúrgica se considera cuando se opera un divertículo de colon perforado? Es otra pregunta de este año, por si acaso. ¿Qué tipo de herida quirúrgica se considera cuando se opera un divertículo de colon perforado? Limpia jamás, ¿no es cierto? O sea, un montón de deposiciones, sucia e infectada de todas maneras. Eso normalmente, sabiendo un poquito de la fisiopatología, pueden responder esa pregunta. En tumores de intestino delgado es muy poco preguntado, así que lo vamos a pasar rápido. Los tumores benignos de intestino delgado son muy poco frecuentes. Lo más frecuente es que sea lo maligno. En los tumores de intestino delgado, lo que tienen que ver ustedes que el más frecuente de los benignos es el adenoma, pero el que más síntomas da de los benignos es el leiomioma. Eso podría ser pregunta de examen. Las complicaciones, obviamente, dolor, hemorragia y obstrucción que pueda haber. Esto es lo que les había hablado previamente. Previamente les había dicho que el adenocarcinoma es el más frecuente de los tumores malignos de intestino delgado. Y es más frecuente ubicado ¿dónde? En duodeno y yeyuno. Mientras que el linfoma es más frecuente en ilio, ¿no? El tumor carcinoide, el linfoma y leiomiosarcoma son otras variedades que puede haber. Ya saben, adenocarcinoma entre duodeno y yeyuno. Y el tratamiento es quirúrgico. El linfoma, por su parte, es más frecuente en el ilion, ¿de acuerdo? Y generalmente se puede asociar a enfermedad celíaca, ¿no? Se puede asociar a enfermedad celíaca. Eso es una de las cosas que... La enfermedad celíaca puede dar tanto linfoma como adenocarcinoma, por si acaso. El leiomiosarcoma intestinal es un tumor intestinal muy poco frecuente, pero es maligno, ¿no? Es muy poco frecuente. ¿Qué es lo que deben de saber? Que usualmente los pacientes tienen hemorragias porque se ulcera muy fácilmente.
y hasta el 50% mueren por melanoma maligno asociado a ellos, ¿ya? Es lo único que podrían preguntarles en alguna manera. En tumores periampulares sí quiero que sepan que hay 4 cosas importantes: el adenocarcinoma de cabeza de páncreas, el coledocodistal o colangiocarcinoma, los tumores duodenales y los ampulomas. La pregunta de examen va dirigida a ¿cuál es el más frecuente de los 4? El ampuloma. ¿Cuál es el más maligno de todos? No, el más maligno es un poco fastidioso preguntar porque casi todos son malignos. Sería la mejor pregunta ¿cuál es el más benigno de los 4? El ampuloma es el más benigno de los 4. Porque tanto el de coledocodistal como el de adenocarcinoma de cabeza de páncreas son muy malignos. Quizás más el de cabeza de páncreas, ¿no? La clínica de un paciente que tenga un ampuloma, típicamente les van a poner en el examen paciente de 70 años que presenta ictericia intermitente. Si les dicen que es un paciente con ictericia que sube y que baja, con crecimiento lento, edad avanzada y que puede asociarse a hemorragia, eso es un ampuloma, ¿de acuerdo? Eso es un ampuloma. ¿Cuál es el diagnóstico de los tumores periampulares? Aquí lo tienen, es una CEPRI, ¿ya? Una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Eso es lo que se hace normalmente. No olviden que estos son los colangiocarcinomas. Miren, los colangiocarcinomas son los tumores de la vía biliar y se pueden dividir básicamente en los tumores que son intrahepáticos, en los que son peribiliares y los que son casi extrahepáticos. No olviden que este de acá tiene un nombre propio. ¿Cómo se llama el tumor de Lidio? Tumor de Klatskin, ¿de acuerdo? Ese es el tumor de Klatskin famoso, ¿sí? Mucha atención entonces a esto del colangiocarcinoma. ¿Cuál es el tratamiento de los tumores periampulares? El tratamiento en todos los casos es una cirugía de Whipple, ¿ya? La cirugía de Whipple. ¿Qué es una cirugía de Whipple? Es una duodeno-pancreatectomía cefálica. Es decir, sacas páncreas, sacas duodeno, sacas coledocodistal e incluso sacan antro gástrico en algunos de los casos, ¿ya? Es una resección bien amplia. Porque acá están los 4 tipos de tumores, miren, el ampuloma estará por acá, el colangiocarcinoma está por acá, el tumor de cabeza de páncreas está por acá y el de duodeno está por acá. O sea, los 4 pueden resolverse con una cirugía de Whipple, ¿ya? Pregunta 50. Respecto a los tumores del estroma gastrointestinal o GIST, esto de acá de los GIST, o lo que llamamos tumores estromales, nunca se ha preguntado en el Perú, ya en el Perú. Pero es una pregunta, un tema que lo he añadido a esta clase, básicamente porque ya lo preguntan en los exámenes MIR. Entonces, les voy a enseñar un poco de lo que son los tumores GIST. ¿Qué son los tumores GIST? Son los tumores del estroma gastrointestinal, son tumores estromales o submucosos, ¿ya? O subepiteliales, que es la forma más frecuentemente mencionada, ¿no? ¿Se trata de tumores de origen epitelial localizados sobre todo a nivel de la mucosa del tejido digestivo? No, son subepiteliales, eso es bien importante de que vean. Es característico de estos tumores la mutación del gen c-KIT. Ahora van a ver ustedes que tiene un componente genético y eso es precisamente lo que es correcto, ¿no? Refieren que hay mutación del gen c-KIT. El tratamiento de los tumores localizados menores de 2 centímetros es fundamentalmente médico con el empleo de imatinib. Van a ver que sí, muchas veces mejoran con el tratamiento con este tipo de terapias, los que son pequeños, porque los que son grandes tienen que ir a cirugía. Son tumores que solo excepcionalmente sangran. Al contrario, ¿no? Una de las presentaciones por las que aparecen muchas veces es por sangrado, ¿no? Pero sí, es cierto, excepcionalmente pueden sangrar, pero sí, realmente es una de las características que puede presentarse en uno de ellos. La localización más frecuente de estos tumores es el intestino delgado. Eso es falso. La localización más frecuente es gástrica, ¿ya? Es gástrica, pero puede presentarse también desde esófago hasta la región rectal. Entonces la respuesta acá, la correcta es la B, ¿no? La mutación del gen c-KIT. Van a ver el detalle de los tumores gastrointestinales de tipo estromales. Miren, estos tumores del estroma son subepiteliales, ¿ya? Generalmente son subepiteliales. Epidemiológicamente, aunque no lo crean, hay bastantes casos de tumores GIST
en nuestro medio, o sea, sí existe una estimación. La estimación, miren, en Europa es de 5 casos por millón incluso, pero sí hay bastantes. Claro que no es lo más frecuente, pero eso tienen que tenerlo en cuenta. Aquí lo que tienen que tener en consideración es que tiene un marcador inmunohistoquímico que podrían preguntarles, que es este CD117, ¿ya? Es el marcador que se utiliza para inmunohistoquímica. ¿Son malignos? Sí, doctores, tienen un potencial maligno. No todos, pero sí tienen un potencial maligno de alguna manera. Miren la localización, esto sí es importante. Localización más frecuente, estómago. ¿Ya? La localización más frecuente es estómago. La segunda localización más frecuente son yeyunoileales, pero la más frecuente suele ser estómago. ¿Ya? Eso no lo deben de olvidar nunca. En la clínica, lo más frecuente que se ve es que sean asintomáticos y sean por un hallazgo muy casual su diagnóstico. Van los pacientes porque dicen, doctor, tengo flatulencia, meteorismo, acidez, vinagrera, tiene mayor de 40 años, le haces su endoscopía y le encuentras un tumor GIST, pero esa no es la causa de su malestar. La causa de su dispepsia puede ser cualquier otra, menos normalmente la lesión esa que tiene en el estómago, ¿no? A veces cuando son muy grandes sí hay masa palpable o pueden dar hemorragia en el 30% de los casos, o sea, sí sangran, ¿no? De alguna se erosionan a pesar de ser subepiteliales y sí sangran, ¿no? La forma de hacer el diagnóstico usualmente suele ser por vía endoscópica, pero también miren acá se puede ver, este es el estómago en una tomografía, todo esto es el estómago, ¿ya? Y miren cómo se ve acá el tumor subepitelial, ¿no? Una excrescencia subepitelial, ¿no? Acá ya es un tumor mucho más grande, heterogéneo, y si se dan cuenta, hace presión sobre la pared de adentro hacia afuera, entonces acá se abre una masa palpable, ¿no? Entonces eso es lo que se puede ver muchas veces. Endoscópicamente hay que ver bien el sitio del diagnóstico. Se puede obstruir, puede perforarse en alguno de los casos, ¿no? Ya saben que se utiliza el CD117 o el Gensekit, es lo que se utiliza. Importante para definir metástasis, hacer una tomografía, ¿de acuerdo? La tomografía se ve necesariamente para ver si hay metástasis con esto. Miren acá las metástasis que hay en el hígado, ¿no? Esto es, si ustedes se dan cuenta en esta macroscopía, miren cómo se ve. Esta es la mucosa normal y así se ve el tumor subepitelial, ¿no? Esos son tumores grandes, pero que no son proliferativos, sino son excrescencias subepiteliales que vienen de abajo hacia arriba, generalmente con la mucosa normal, salvo que se ulcere, ¿no? Generalmente la resección es lo que se utiliza, o sea, sacar por segmentos, ¿no? Se hace una enucleación generalmente del tumor GIST. Generalmente se hace una enucleación del tumor GIST, pero también en algunos casos podría sacarse todo el estómago, ¿no? Dependiendo del tamaño que tenga. Miren este tumor GIST acá. Tremenda lesión tumoral, miren. Todo subepitelial siempre, ¿no? Siempre subepitelial. Ese es el concepto de GIST, tumor subepitelial. Miren acá. Todo esto es la pared del estómago normal y miren el tamaño del tumor. ¿Sí? Grande, ¿no? O acá, ¿no? Miren, esta es la parte ya resecada. Siempre la mucosa normal y todo esto es el tumor. Si se dan cuenta, es solamente una excrescencia nada más, porque todo está por dentro, todo es subepitelial. Esto es lo que se debe hacer con los tumores GIST, y este es el otro concepto que quiero que aprendan hoy. Los tumores menores de 2 centímetros, si son pequeños, simplemente se hace seguimiento para ver si crecen o no. ¿Ya? Los tumores menores de 2 centímetros. Y esos pueden recibir muchas veces tratamientos si saben que son malignos, pero tratamiento con imatinib, ¿ya? Los tumores de 2 a 5 centímetros se pueden resecar quirúrgicamente en cuña, o sea, solo se núclea la lesión y se vuelve a suturar nada más esa zona. Pero los tumores mayores de 5 centímetros sí tiene que ser una resección más amplia y abierta porque hay más riesgo de malignidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que aprender ahora. Eso es lo que se hace normalmente con estos tumores. Normalmente ya saben que se fosforila el Gensekit y eso es lo que ocasiona fundamentalmente eso, ¿no? La señalización que hay, ya que saben que es. Pero el imatinib lo que hace es bloquear esa señalización. Por eso se utiliza imatinib, para evitar precisamente la señalización entre el receptor KIT y el ATP, y de esa manera mejorar de alguna manera el crecimiento. Por eso se utiliza el imatinib para el tratamiento de los GIST.
Normalmente, miren, este es un tumor GIST enorme, miren el tamaño. ¿Ven? Le han dado imatinib, miren. Casi solucionado el problema. Casi solucionado el problema. Entonces hay una muy buena respuesta con el imatinib en este caso.